En este caso vamos a revisar los problemas psicológicos en la infancia y adolescencia que comprenden la unidad uno y la unidad número 2 de su temario de ustedes en la clase de psicopatología 2. El comentarles que hay ciertas especificaciones que hay que tomar en cuenta para atender a los niños y adolescentes. Esta población por lo general se atiende de una manera integrada, entendiendo que los especialistas en esta área son denominados terapeutas o psicólogos infantojuveniles, porque atienden este grupo etario. El comentarles que los trastornos psicológicos tienen una experiencia humana, una variante humana. Todos los seres humanos experimentamos diferentes situaciones, experiencias, pensamientos, incluso vivimos nuestras propias conductas. Entonces, cuando una persona tiene un problema psicológico, también hay que tomar en consideración la experiencia humana, ¿sí? Que tienen un conjunto de emociones, de pensamientos y de actitudes que muchas veces no comprenden. Si de por sí la vida es un tanto difícil, para una persona que está experimentando un trastorno psicológico, está en un problema psicológico, realmente le causa ciertas repercusiones, no solamente en su persona, sino también en la forma en cómo se relaciona con los demás y el modo de vivir. Vamos a considerar tres aspectos importantes. El impacto en el individuo. Para empezar, el individuo es afectado porque muchas veces hay un estigma, hay un señalamiento. Y este señalamiento, este estigma o esta etiqueta también está relacionado con la angustia, con la ansiedad, con los problemas que se derivan después de la etiqueta. Es por eso que nosotros tenemos que tener un adecuado manejo clínico, sin señalar y sin etiquetar a los usuarios. Porque estamos hablando, por ejemplo, en este caso de niños y adolescentes, debemos saber que el manejo del diagnóstico, o en este caso del análisis que realicemos del caso, sea un análisis funcional o de otra índole, debe de ser un manejo estrictamente psicológico, es decir, que este manejo sea de psicólogo a psicólogo si es que hay algún comentario del caso o por ejemplo, ustedes que van a comenzar a atender en algunos años más, tienen que estar supervisados por otro psicólogo, entonces ahí sí pueden a lo mejor trabajar ciertas especificaciones o ciertas situaciones que tienen que ver con el comportamiento del niño o del adolescente. Pero debemos saber que en cualquier grupo etario, con cualquier grupo de edad, existe este impacto en el individuo donde se genera un estigma y hay una angustia, hay emociones que se desencadenan. Muy bien, también hay un impacto en la familia. La familia experimenta vergüenza y muchas veces culpa por lo que está sucediendo a la persona. De tal manera que sienten que no tienen los recursos para poder apoyar a su familia o integrarla. En este caso también para poderle dar una atención precisa a la persona que está, en este caso, experimentando un problema psicológico. Pongamos un caso hipotético, por ejemplo, en el caso de un niño que tiene o está presentando ansiedad, ¿cómo es difícil para la familia el manejarlo? Es por eso que tienen que apoyarse de un psicólogo o psicóloga. Dentro de mi formación y dentro también de mi actualización, de alguna forma como hemos estado atendiendo a estos grupos, infantes, adolescentes, y en este caso que he atendido también adultos, nos tenemos o he tenido yo que actualizarme en todos los grupos etarios, en mi caso muy particular porque me desempeño en área clínica. Sin embargo, es mejor cuando una persona se dedica a un solo rubro. Pero esto va a depender mucho de dónde ustedes trabajen y de que lo que realicen. La culpabilidad muchas veces lleva a la desesperación, entonces hay que saber trabajarla en la familia. El trabajar un caso no debe de trabajarse de manera aislada, sino que hay que considerar las variables familiares y sociales que pueden estar influyendo en el caso. También hay un impacto, por ejemplo, en la comunidad y en la sociedad, porque se dan estos patrones muchas veces de rechazo y de exclusión, en donde la persona se siente vulnerable y vulnerada, donde no se siente comprendida y puede existir cierta reacción, reacción emocional, reacción cognitiva o reacción comportamental
a todas estas cuestiones. Entonces es una experiencia humana difícil, en donde nosotros tenemos que aprender o debemos de ser sensibles, ser atentos, ser cordiales, sin perder ese humanismo, esa calidez en la atención. En mi caso, he sido formado en terapias cognitivo-conductuales, las denominadas TCC, y también tengo una preparación en terapias conductuales contextuales que tienen que ver con el conductismo radical y una influencia también sociocultural, por así llamarlo. Sin embargo, muchos de los colegas o a veces compañeros piensan que el hecho de que nos formemos en estas áreas del conductismo, en cuestiones que tienen que ver con TCC, estándar o otros tipos de teorías o enfoques psicológicos, piensan o consideran que se rechaza la parte humana, pero es todo lo contrario. Actualmente las terapias tienen que ser integrativas, es decir, tienen que contemplar esta parte humana sin olvidarse de esa sensibilidad, sin olvidarse de tener esa relación cordial y manejar, persuadir al sujeto de una forma que pueda desarrollar habilidades y pueda también enfrentar con mayor pericia los problemas que está suscitando. En este caso vamos a analizar algunas cuestiones que están involucradas en los trastornos denominados del neurodesarrollo. Comentarles que en esta ocasión vamos a estar revisando una perspectiva que tiene que ver con el DSM-5. Sin embargo, como les decía en alguna de las clases o en alguna de las sesiones, el DSM-5 no es el único, no es la única forma de diagnóstico e identificación de patrones de conducta. Por el contrario, hay un mayor peso, un mejor desarrollo, un mejor, a la mejor avance psicológico en lo denominado análisis funcional de la conducta o del comportamiento. Pero bueno, ese es un tema que también aquí lo menciono para que ustedes tengan la referencia. Pero también existen otros sistemas clasificatorios. El análisis funcional no es un sistema clasificatorio. El análisis funcional del comportamiento tiene que ver más con los detalles conductuales las variables y estímulos que pudieran estar influyendo en la conducta del sujeto. En el caso de estas manuales diagnósticos, tenemos al DSM-5 y al CIE-11. En este caso, bueno, CIE-10, CIE-11 están ahorita en esa migración. Y bueno, para este tema vamos a estar trabajando o vamos a estar comentando algunas cosas que tienen que ver con DSM-5. En los trastornos del neurodesarrollo, ¿sí? Pues ahora sí que vamos a comentar un poquito más adelante cómo se van configurando de acuerdo a esta impresión que tiene el DSM. Y hay que comentar estos 4 puntos que tenemos aquí. Por ejemplo, que dentro de la etiología existen o pueden existir problemas de vínculo familiar. Las relaciones a veces familiares no son las ideales. La forma en cómo se comunican, la forma en cómo, en este caso, se relacionan en una familia, tiene mucho peso en la configuración de ciertos problemas. Entonces hay que estar analizando dentro de la historia clínica estos problemas de comunicación o de interacción de vínculo familiar para poder ver cómo influye en la conducta del niño o del adolescente. En el caso también tenemos algunas personas que se dedican a realizar maltrato en la infancia y en la adolescencia. Esa es una situación que va a afectar de manera considerable, en este caso, el actuar del niño y el actuar del adolescente. El maltrato y la violencia tienen ciertos riesgos y ciertas secuelas que hay que considerarlos y que hay que estarlos precisando. Entonces, estas situaciones pueden influir en la configuración de ciertos problemas emocionales o problemas psicológicos. Por otro lado, vamos a estar revisando ciertos modelos explicativos y ciertas propuestas de intervención. Sin embargo, el mencionar, quiero detallarles que las propuestas de intervención no están incluidas dentro de su temario, pero vamos a tratar de si nos da tiempo, estar checando cómo se interviene en estos casos y vamos a dar algunas bases
para que ustedes puedan saber cómo atenderlos y poderles ayudar, ¿no? Sin embargo, deben saber que hay especificaciones un poco más precisas en lo que respecta a psicoterapia, ¿sí? La psicoterapia precisamente es el procedimiento de intervención. Bien, entonces los modelos explicativos pueden ser desde lo biológico, conductual, social, cognitivo, que ya habíamos revisado. Estos modelos explicativos están basados en la ciencia psicológica y en las diferentes perspectivas de entendimiento y comprensión en psicopatología. Por otro lado, también tenemos que revisar los riesgos a la vida y en este caso los más graves que tienen que ver con suicidio infantil y juvenil. Bueno, en el grupo etario de la adolescencia. Los factores que pueden precipitar a un suicidio o un intento suicida y las formas de protección. Asimismo, vamos a intentar mencionarles algunas especificaciones para el tratamiento, la prevención en este tipo de situaciones. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, los problemas del neurodesarrollo, también denominados por el DSM-5, trastornos del neurodesarrollo, los podemos señalar que en este caso existen ciertos vínculos con las afecciones. Estos problemas, estas afecciones en la infancia y la adolescencia, muchos de ellos tienen antecedentes de enfermedad, ¿sí? Hay un antecedente de enfermedad. Esta enfermedad puede ser originada por diferentes cuestiones, enfermedad biológica. También hay problemas psicológicos relacionados o comorbilidades. Es decir, un niño puede estar experimentando una crisis de ansiedad, pero por otro lado también es al mismo tiempo estar en algún tipo de comportamiento depresivo. Entonces hay una relación de diferentes situaciones que van a influir en la configuración de los problemas psicológicos. Por otro lado, debemos considerar el deterioro grave en los ámbitos del desarrollo. Este deterioro grave pues, se ha señalado en lo que es la interacción o las relaciones sociales y las habilidades de comunicación. También el especificar que los trastornos del neurodesarrollo se precisan como periodo formativo de un periodo durante el periodo formativo de la infancia y la adolescencia, y también cómo se da el desarrollo del sistema nervioso, supuestamente, ¿no? O sea, cómo el cerebro se va desarrollando y se va dando un crecimiento en el sujeto y hay ciertos cambios, ¿sí? Tanto biológicos, orgánicos y cerebrales. Supuestamente muchos de los investigadores piensan que tiene una influencia directa el desarrollo del sistema nervioso central, del sistema nervioso generalmente, en la configuración de ciertos problemas. Sin embargo, se ha considerado que no todo tiene que ver con el cerebro. ¿Por qué? Porque el sujeto es más que su cerebro y es más que el desarrollo de un órgano. En este caso, hablamos de que hay ciertas especificaciones de no solamente índole orgánica, sino también cuestiones que tienen que ver con el ámbito psicológico que pudieran estar influyendo. Entonces, por eso se tiene que hacer una valoración del caso de los pacientes en esta etapa de la infancia temprana y la adolescencia, desde la infancia temprana a la adolescencia tardía. Mencionar los principales trastornos del neurodesarrollo: discapacidad intelectual, autismo, trastornos de la comunicación y aprendizaje, trastornos de tics y motores, los trastornos de déficit de atención y comportamiento disruptivo. Estos serían de manera muy general en donde se engloba